Buenas noches para todos, muy pero muy feliz sábado, es un gusto y una alegría por estar nuevamente con ustedes en este comienzo de sábado, en este repaso que vamos a estar teniendo de la escuela sabática, de la lección que estamos compartiendo acá desde Tiempo de Reunión. Mi nombre es Leandro Pena y en esta oportunidad voy a estar, no, al revés, acompañado de mi hermano Carlos. ¿Cómo andas, Carlos? Buenas noches, feliz sábado. Carlos, estás en mute, estás en silencio. Ahí estamos. ¿Cómo andas, Carlos? Buenas noches. Buenas noches, Leandro. Buenas Bendiciones noches. para ti y para todos nuestros amigos Igual. que nos acompañan. Estoy muy bien, gracias a Dios, y gozoso, ¿verdad? Siempre es una alegría poder estar compartiendo en estas lecciones. Así que ahí a la expectativa de bendición. Dios nos ayude, Leandro, con la misión Amén. de esta lección de hoy. Amén. Muy, muy importante, muy tal vez esperada. Yo en algunos repasos anteriores dije, guarda que viene esta lección y ahí vas a poder responderlo. Y creo que de la última era como muy necesario, era como muy... ¿Qué hacemos cuando llega ese momento donde la autoridad no es y salen todos esos sentimientos de rebelión, rebeldía? Bueno, ¿cómo los manejamos? ¿Qué dice la Biblia con respecto a todos estos temas? Y es una lección que aborda, creo que es un tema para muchas lecciones, para repasar y detalladamente cada una, pero no tenemos todo ese tiempo y ya Ujú. estamos terminando una escuela sabática. Seguramente en estos días van a estar siendo publicada la próxima, así que ahí los invitamos para que estén pendientes, pero hoy vamos a disfrutarla. Con Carlos, Carlos decía antes, vamos a tratar de disfrutar esto y que Dios nos ayude para que eso sea una realidad, así que ese es nuestro deseo para ustedes. Si no tenés tu Biblia, no tenés tu escuela sabática, un anotador, búscalo, sumate con nosotros y ahí acompañanos desde el chat. Vamos a comenzar, antes de todo esto, antes de buscar la librería para estudiar, vamos a pedirle a nuestro Padre para que nos dirija y le voy a pedir a Carlos para que nos acompañe en la oración. Sí. Oramos. Padre y Dios del cielo, te agradecemos por la oportunidad que nos das de juntarnos Amén. para repasar tu palabra y los principios que hay en ella para que aprendamos, Padre, cómo es tu reino y cómo debemos conducirnos tus hijos aquí en la tierra. Amén. Te pedimos que no solamente nos ayude a aprenderlo en teoría, sino que también ponga en nuestro corazón el deseo profundo de que nuestra vida se manifieste en estos principios. En el nombre de Amén, Padre. Jesús. Amén. Amén. Bueno, y de esta manera comenzamos, voy a ubicarnos de manera distinta para que lo vean. No, yo solito no, voy a estar con Carlos acá. Y me estaba... Bueno, Tranquilo. Ahí a estamos. ver, Sí, ahí. ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Eh, Vamos a tener este momento de repaso y la idea es que podamos compartir no solamente toda la escuela sabática, sino también arrancar con el versículo de memoria que se encuentra en 1 Timoteo 5, 1 al 2 y que dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. Y me da la sensación de que el versículo de memoria, muy bien seleccionado, ya nos da una pista de lo que vamos a ver en esta lección. No reprendas, exhórtale. Y vamos a ir desarrollando todo este concepto que está sintetizado en este pasaje. Y para eso vamos a arrancar con las preguntas de la lección. La número 1. Carlos, te voy a pedir que hacemos impares y pares. ¿Te parece, Carlos? Dale, hago yo la impares Dale. o las pares, como tú me digas. Como, si quieres arranca con los Ok, impares y yo te sigo. dale, dale. La pregunta número uno dice, según la lección anterior, ¿qué debemos hacer por todos los que están en puestos de autoridad sobre nosotros? ¿Cuál es el efecto de hacer esto? Obviamente esto está llamándonos a considerar lo que se estudió en la lección anterior. Vamos a leer lo que nos dice 1 Timoteo 2 del 1 al 4, que nos dice, exhorto pues ante todo que se hagan súplicas, oraciones, intercesiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dos cosas, se nos dice, ¿verdad? Hay dos preguntas aquí, que es lo que debemos hacer. ¿Y para con quiénes? Dice, para con todos los hombres debemos orar, hacer súplicas, intercesiones, acciones de gracia por todos los hombres, pero en específico se habla de los reyes y los que están en eminencia.
debemos orar por ellos, interceder en oración por ellos, hacer súplicas por ellos, agradecer por ellos. A veces es difícil, ¿no? Estaba pensando en eso, estaba justo pensando en esa frase. Agradecer no es Y lo más común. agradecer, eh, y, y se hace la segunda pregunta, ¿cuál sería el efecto? Y hay dos cosas. Hay un efecto que redunda para nuestra bendición, por ejemplo, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, pero también hay un efecto de comportarnos de esta forma y hacer estas oraciones, estas intercesiones, estas súplicas y ser agradecidos por ellos y con ellos, y es que Dios quiere que los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Es decir, el comportarnos de esta forma, el hacer esto, nos va a abrir puertas para que puedan conocer la verdad y muchos de ellos también sean salvos. ¿Quiénes? Amén. Todos los hombres, Todos, todos. pero también los reyes y los que están en eminencia. Muchas veces nosotros pensamos que, ¿verdad? Como que se nos olvida orar por la gente que tiene puestos de autoridad en este mundo, los presidentes, los gobernantes. Se nos olvida orar por ellos porque es como que a veces pensamos que están destituidos, ¿no? Mm. Que no, que están tan duros posiblemente que puede ser que no sean alcanzados, pero O la que están palabra de Dios manejados por alguna élite y que están exacto, colocados entonces ahí. sí, ellos ya están vendidos al enemigo y se nos olvida Sí, que Dios tiene tizones que quiere arrebatarnos. Eh, totalmente. y, y tenemos que considerar eso, aún por la gente famosa. Eso recuerdo una vez en Sí, un salón de total. clase, un estudiante pidió oración por un deportista famoso, para que conociera a Dios. Entonces, todo el mundo se echó a reír y yo, incluyéndome a mí, me dio gracia a su pedido, pero él dice, pero es que él es un alma de salvación. Totalmente. Eh, Él es un alma de salvación y hay que orar por ellos también. Y me dio una lección muy, muy grande. Así que, resumiendo, hay que orar, suplicar, agradecer por todos, pero especial los reyes y los que están en eminencia. Esto va a redundar en que vivamos quieta y reposadamente, en piedad y honestidad, y también va a redundar en la salvación de muchos de ellos, aunque ahora no nos parezca posible. Es creer, es Así creer. mismo. El amor todo lo cree. Así es. Em, Pregunta 2 de la lección. Dice, ¿cómo debemos responder cuando un canal corrupto nos pide actuar contrario a la palabra de Dios? Y acá ya nos vamos metiendo en tema. La semana pasada Ujú. surgían esos pensamientos Hechos 5:29, mejor obedecer a Dios antes que a los... Pero, ¿qué dice la Escritura? En 2 Timoteo 2:24 dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino afable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Y en este contexto, ¿qué debemos hacer? Bueno, acá nos señala, ¿no? No ser contenciosos. Esto tiene que ver con esa naturaleza de rebeldía y de resistencia que tiene el ser humano. Por cierto, estaba viendo lo de la palabra sufrido y estaba escuchando el tema que diste, el amor es sufrido, que está bueno para ampliar ese punto, Mm, ¿sí? Así que ahí, para aquellos que les interese seguir sumando. Tito 3:2. Que no hablen mal de nadie, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Bueno, creo que el pasaje se explica bastante concreto, sencillo, ¿sí? O sea, esto de ser pendencieros, de ser mal hablados. eh, Nuevamente en política esto es muy común, estamos habituados, ¿sí? Y lamentablemente veo muchas prácticas de la política meterse cada vez más en la religión, ¿sí? A la hora de hablar de los líderes. Es como toda esta vorágine, por lo menos acá en Argentina. No sé cómo será en Puerto Rico, pero acá en Argentina cada vez más se ve esta vorágine y la escritura nos enseña a ser amables, ¿sí? Mostrar mansedumbre. En Daniel 3, 16 al 17 habla acerca, bueno, en realidad venía desde el 14, la historia es una historia larga que les recomendamos leer, e incluso hay una cita de Wagoner que no está en la lección, pero si me acuerdo en el momento se las recomiendo porque habla con respecto a este punto en particular, ¿sí? El rey Nabucodonosor ordena que se adore esta estatua al sonido de ciertos instrumentos, pero también dice que el que no lo adorase iba a sufrir ciertas consecuencias. Entonces cada uno tenía dos decisiones, ¿sí? Que estaban dentro del marco.
Y la decisión que toma Sadrach, Mesach y Abednego es mantenerse dentro de estas decisiones en aquellas que no implicara una violación a su conciencia, ¿sí? A su adoración a Dios. Entonces dicen, respondieron y dijeron al rey Nabucodonosor, no tenemos necesidad de responderte sobre este asunto, he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Entonces no plantean una tercera alternativa o una alternativa por fuera de la que plantea Nabucodonosor, pero responden, ¿sí? Confiando en Dios de que es poderoso para resolver el problema. Y aún no resolviéndolo como a ellos les gusta, saben de que están en sus manos. Y esto la verdad Y no se resistieron, o sea, totalmente. no forcejearon con los guardias cuando los tomaron, o sea, no hicieron resistencia, ellos aceptaron una de las dos opciones que se les dio, ¿no? Totalmente. Así que esto me parece de lo más interesante, sí que hay mucho más para profundizar acá, pero en relación a esto de cómo responden, en ningún sentido, como bien decía Carlos, responden en la resistencia, sino en la manifestación de ese amor ágape, ¿verdad? O sea, hay deseo de aferrarse de la mano de Dios y saber de que Él está al control y Él va a resolver la situación y manifestar ese carácter. Así que bueno, eso por lo menos lo que ve la pregunta 2, Carlos. Ah, perdón, había algo Sí, más. En Génesis 39, 7 al 9, está la historia también de José. Y aquí vemos nuevamente lo mismo. En esa historia, la mujer de Potifar quiere acostarse con José y lo que él termina haciendo es, dice, y él no quiso y dijo a la esposa de su señor, he aquí que mi señor no sabe conmigo lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. ¿Sí? O sea, termina siendo fiel a su señor, por más que estaba en la situación de esclavitud, termina siendo fiel a lo que al contexto en el que se encontraba. Digo, lo mismo y con adiós. a Dios primeramente. Ujú. Pero lo pensaba en relación a qué peor Al situación que mismo, ser esclavo, ¿no? O ser llevado cautivo a Babilonia. Hoy nos encontramos tal vez en situaciones distintas y podríamos decir, bueno, está justificado acá. Era una forma de salvarse, de resistir, ¿no? Y sin embargo fue fiel a Dios, fue fiel a su amo y bueno, conocemos la historia también como terminaría, pero me gustaría finalizar con ese pasaje que dice, ¿cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Como decía ahí Carlos, hablando de que esto también redundaba no solamente en un ataque hacia el amo, sino a Dios primeramente. Y en Hechos 4, 18 al 19, dice, y llamándolos les intimaron que de ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús, mas Pedro y Juan respondiendo les dijeron, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Y en este contexto los ponen a ellos en la decisión de tomar este... No sé cómo lo ves, Carlos, ¿qué pensás con respecto a este pasaje? En Hechos 4, 18 al 19. Porque no sí, toman una situación de rebeldía, no es que dicen, no, ustedes me dicen esto, yo ahora voy a predicar por más que no me lo digan. Está bueno que sí. les hace la pregunta, los interpelan a la autoridad de ese tiempo. Sí, no, me parece que tienen una actitud bastante sumisa desde el punto de vista de que lo están escuchando, están considerando a los líderes de la nación judía, eh, A pero los les mismos que dicen, mataron a Jesús. sí, y le están diciendo, tenemos que obedecer a Dios, este, antes que a los hombres. O sea, es como si no fuera me parece que si no fuera en conflicto con lo que el Señor les estaba mandando a hacer, ellos no tenían ningún problema en cuanto a sujetarse, pero el Señor los estaba mandando a predicar. Y ellos no podían hacer otra cosa, sus conciencias no se lo Total, permitían, ¿no? Este, así que, no sé, es como que me parece que no mostraron, o sea, tampoco se menciona en los relatos de Hechos 4 ni en los demás relatos en otras partes de Hechos donde se les amenazó, se les intimó, se les persiguió. No aparecía resistencia ni de ellos, ni por ejemplo, ni de Pablo mismo. No aparece como ofreciendo resistencia, sino aprovechando aún hasta el ser tomado y ser prendido para hacer alguna apelación. totalmente, totalmente. Y en esa apelación daba testimonio, estaba constantemente dando testimonio. Ujú. Hay algunas citas, voy a leer la parte en negrita, aunque es bastante largo. Dice, esto está en Evento de los Últimos Días y está citando una revista del 1 de noviembre de 1893 que dice,
El pueblo de Dios reconocerá el gobierno humano como una ordenanza divinamente designada y por precepto y ejemplo enseñará la obediencia a ella como un deber sagrado, siempre y cuando su autoridad se ejerza dentro de su esfera legítima. Pero cuando sus demandas entren en conflicto con las de Dios, debemos elegir obedecer a Dios antes que a los hombres. Debe reconocerse y obedecerse la palabra de Dios como una autoridad que está por encima de toda legislación humana. El así dice el Señor no debe desecharse por un así dice la Iglesia o el Estado. ¿Sí? Y me parece que esto va en consonancia con el pasaje que leímos anterior, y sin embargo vemos que la actitud de ellos, como vimos en los versículos previos, era de mansedumbre. O sea, estaba constantemente buscando aprender e interpelando, ¿sí? Preguntando a ver qué es lo que dice con respecto a esto. ¿Será que está bien? Juzguen ustedes si es justo. ¿Sí? Y la otra cita no está marcada, así que los invitamos a ustedes también a considerarla y a leerla por la extensidad de la lección, ¿sí? Me van a entender. Pero tiene que ver con esto que estamos compartiendo constantemente. Leo la primera parte. Me agarra Sí, esto, Carlos, perdón. no, dale, Dice, dale, 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 qué importante, dale. Dice, no se nos pide que desafiemos a las autoridades. Ya acá arranca, por eso quería, no se nos pide esto. Nuestras palabras, sean habladas o escritas, deben ser consideradas cuidadosamente, no sea que por nuestras declaraciones parezcamos estar en contra de la ley y del orden y dejemos constancia de ello. O sea, que elijamos obedecer a Dios antes que a los hombres no quita esto. Eso es lo que está diciendo. Ujú, ¿Sí? No debemos decir ni hacer ninguna cosa que pudiera cerrarnos innecesariamente el camino. Y ujú. lamentablemente este servidor lo ha hecho varias veces y por eso también luego uno tuvo que pedir perdón y he visto cerrarse, no en contextos del Estado, pero lamentablemente sí en otras situaciones, y es como que uno después piensa varias veces en el camino para no repetir estos errores, ¿sí? Ujú. O sea, esto de ser desafiante o de pensar de que porque tengo la verdad puedo ir cortando cabezas bueno, sin ningún tipo de mansedumbre a la hora de presentarlo, ¿sí? Eh, Nada, para seguir considerando todas estas cuestiones y la lección nos va a dar pie todavía aún más para esto. ¿Y qué ejemplo nos dio Jesús? Nos dice la pregunta 3. Y aquí leemos algo que escribió Pedro, ahí en 1 Pedro 2, 21 al 23 dice, porque para esto fuiste llamado, pues que también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que vosotros sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni fue hallado engaño en su boca. Me llama la atención de ese versículo que está citando de Isaías 53, dice en Isaías 53, la palabra es violencia, el cual no hizo violencia. Y es interesante que eso es parte de lo que está citando Pedro, ¿no? Dice, ni fue hallado engaño en su boca, ni mintió, o sea, ni para salvar su pellejo, ni para nada. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga justamente. Este es el ejemplo que nos dio Cristo. Y no solamente lo enseñó con palabras, como leemos en el Sermón del Monte, ¿verdad? En Mateo 5:39, que dice que no resistáis al mal, antes cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Claro. O sea, esto Jesús lo vivió en carne, no solamente lo enseñó, no fue pura teoría, no fue un sermón que dio, pero con su vida mostraba otra cosa. Esto no fueron enseñanzas de Jesús para que fueran tomadas de manera figurada, sino que Él encarnó este principio y lo manifestó abiertamente, dándonos ejemplos. Está bueno armonizar ciertos pasajes donde son mal entendidos con estos pasajes donde nos plantean qué es lo que hacía él. No maldecían, no padecían. Digo, porque hoy todos toman ciertos pasajes para usarlo como justificación para hacer ciertas cuestiones que van en contra Ujú. de su propio ejemplo. Ajá. Bueno, ahí leíste el último, perdón. La lección seguía y nos llevaba hacia Daniel y hacia la forma en la que él se presentó delante de Nabucodonosor. Y la pregunta dice, ¿cómo se dirigía Daniel al hombre que destruyó su pueblo? Está buena la frase fuerte. Y lo llevó cautivo. ¿Cuál fue el resultado? Y vemos en el verso 19 al final que Belsasar, después del llamado que le hace Nabucodonosor, ¿sí? Le dice Belsasar, Señor mío, el sueño sea para los que te aborrecen y su interpretación
para tus enemigos, ¿sí? Eh, Digo, el que tenía la sabiduría, el que tenía el conocimiento en ese momento parecía ser Daniel, pero Daniel sabía que no era propio. Lo leemos en Daniel 2:20, que era de Dios. Y sabía delante de quién se encontraba. Y digo, velaba por su, por su, ¿cómo es? Su amo, por quien, como decía, destruyó su pueblo. No me sale la palabra, el tirano, el Sí, genocida, como uno sí, quiera sí. ponerle esos epítetos actuales, ¿no? Le llamó Señor Y, mío, Señor ¿verdad? mío, su Señor. Y deseándole el bien, no el mal. Por eso digo, ¿no? Hoy podríamos Tremendo. decir, bueno, se quiso salvar el pellejo, podemos decir, y no sé, porque después uno va leyendo lo que aparece, por ejemplo, en el verso en Daniel 2:48, el rey engrandeció a Daniel. O sea, si esto fuera forzado, si esto fuera para salvarse el pellejo, me da la sensación de que la consecuencia hubiese sido distinta. Nabucodonosor sabía quién lo quería agradar para llegarse a ciertos lugares y en Daniel 2 aparece eso claramente, ¿verdad? Ciertos Ujú. magos y sabios que le querían reconocer los sueños y sabía que, véngame con el sueño y la interpretación, sabía esto, era parte de su reino. Y en Daniel 4:34-37 encontramos eh, el resultado en Nabucodonosor. Las últimas palabras registradas de Nabucodonosor son de que él, después de 7 años de locura, de estar vagando como un animal, alza sus ojos al cielo y dice, y mi sentido me fue devuelto y bendije al Dios Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, porque su señorío es eterno y su reino por todas las edades. Y entonces termina diciendo, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Dios, al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdad y sus caminos juicio, y humillar puede a los que andan con soberbia. Me parece que tiene que ver con este testimonio que le dio Daniel acerca de ese Dios del cielo, al cual se vio animado y se vio también, no me sale la palabra, eh, enamorado de ese Dios. O sea, Ujú. fue llevado para terminar agradeciéndole. ¿Sí? Uno puede decir, bueno, me dejó en la locura, ¿sí? Me dejó en 7 años vagando por ahí y sin embargo terminó agradeciéndole. Aquí vemos el cumplimiento de lo que vimos hace varios versículos atrás y hace varias preguntas atrás, donde decía de cómo deberíamos, qué deberíamos hacer por los reyes y hablaba de súplica, oraciones, intercesiones, acciones de gracia, por los que estaban en, ¿verdad?, en eminencia. Y el resultado para que ellos conozcan la verdad y también sean salvos, porque este es el deseo de Dios. Y aquí vemos Totalmente. cómo Daniel apeló a él con respeto, con mansedumbre, con sumisión. Y el resultado eventualmente es que conoció la verdad y es mi esperanza que vaya a ser salvo. Y Totalmente. digo, y digo que es mi esperanza porque, como tú bien mencionaste, esto es lo último que se registra de Nabucodonosor. Y, Por lo menos en y la aquí Biblia, se, yo no recuerdo otro. exacto, por lo menos en la Biblia. Y es tremendo, es tremendo. Y me gustó algo que dijiste, que se enamoró de Dios, que Sí, Nabucodonosor terminó enamorado de Dios. ¿Por qué? Porque estas últimas palabras de él, que Dios puede humillar, por ejemplo, a los que andan con soberbia, muchas veces los leímos con unos anteojos equivocados, ¿verdad? Y vemos como Dios aplastando el orgullo de los seres humanos y tirándolos por tierra, cuando realmente la soberbia no es la dureza de corazón y la totalmente. humildad no es un corazón sensible que recibe la palabra y que decide andar con Dios. Entonces, Nabucodonosor realmente está reconociendo que Dios cogió su corazón de piedra, lo hizo pedazos y le dio un corazón de carne que ahora recibe la palabra de Dios, ¿no? Entonces, ahí vemos como una transición de viejo pacto a nuevo Al nuevo pacto, ¿no? pacto. No lo había visto así. Está muy bueno. Está muy bueno. Bueno, avanzamos entonces un poquito más la lección. Hay algo ahí atrás, no sé si lo viste en la diapositiva original. Sí, lo vi, lo vi. Bueno, entonces me voy a correr un ratito acá para que lo Ajá. puedas leer. Se dice, ¿cómo debemos apelar a la autoridad cuando se equivoca? Es una pregunta muy, muy interesante, ¿verdad? Que a todos tal vez no la hemos hecho. ¿Cómo apelar a una autoridad cuando se está equivocando? Y ahí leemos parte de lo que fue nuestro versículo de memoria para memorizar.
en 1 Timoteo 5:1 que dice, no reprenda al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como hermanos. Especialmente nos vamos a enfocar en la parte del anciano, porque es el que es figura de autoridad. Los ancianos son figura de autoridad y se nos dice que no se reprenda. No nos podemos dirigir a ellos como que lo estamos regañando, sino que debemos exhortarle como a padre. Tenemos que hacer un acercamiento a ellos como si fueran nuestros padres. Muy, muy interesante. con cuánto cariño uno Sí, se acerca al Padre, con cuánto sí. amor Y la palabra y respeto, digo. reprensión, sí, la palabra reprensión que está ahí en el griego, ¿verdad? El diccionario Strong 1969, eh, es que no dice no castigar con palabras, reprender. eh, Nosotros no estamos en posición de estar tratando a aquellos que están en posiciones de autoridad como si fueran eh, subalternos o Empleados. sujetos, empleados nuestros, o sujetos a nosotros. O sea, yo tengo una responsabilidad como padre de educar a mis hijas y yo puedo ejercer una autoridad sobre ellas que yo no puedo ejercer sobre aquellos que están sobre mí. No me corresponde a mí educar y castigar o reprender a aquellos que están en una posición de autoridad sobre mí, sino que tengo que ser como un hijo se acerca a su padre y busca hablarle, mirándolo como que ha de recibir sabiduría de ese padre, aun cuando esté cuestionando o teniendo dudas en cuanto al comportamiento de ese padre. Así deberíamos acercarnos y más adelante yo creo que vamos a ver el ejemplo de Jesús en cuanto a cómo procedió, por ejemplo, cuando era un niño, ¿no? Eh, y estaba hablando con los líderes de la educación religiosa en su época. Eh, pero ahí leemos en Mateo 18:15 al 17 otros consejos que nos deja Jesús, que nos dice, por tanto, si tu hermano pecare contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma aún contigo uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Y si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. O sea, hay Es un pasos a proceso. seguir, es un proceso. O sea, nosotros no podemos ir a la iglesia, no podemos tenerlos por locos, por gentiles, por publicanos, por pecadores. eh, si primero no fuimos en privado a hablar con ese hermano, si primero no pasamos por ese proceso y si no nos escuchó de la primera, se nos insta a buscar testigos y volver a hacer una apelación entre varios, no solamente entre uno, capaz que uno con otros testigos, pero también los testigos tratando de convencer al hermano de alguna conducta equivocada y de que lo que hizo pues no estuvo bien y buscando la reconciliación. Eh, pero si esto no funcionara, entonces la iglesia completa ha de apelar, ha de buscar reconciliar a este hermano que pecó contra nosotros, contra ti, dice ahí, pero puede ser contra la iglesia, contra el prójimo, etcétera. Eh, y, y Es un después, poco, sí, perdón, Carlos. No, pensaba en lo que dice Gálatas capítulo 6 de exhortar a los hermanos y lo presenta también como un boomerang, ¿no? O sea, yo pensaba esto en relación, o sea, si uno no exhorta, vos podés caer en lo mismo. Pero en la exhortación que presenta ahí, por lo menos en la referencia del griego, que me pareció muy interesante, decía llamar cerca, invitar, invocar, implorar, exhortar, consolar. La palabra es paracaleo, ¿no? ¿Tiene algo que ver con paracletos? Paracletos, sí, Ti- el verbo de lo que hace el Paracletos. o sea, es como uno tiene otra cosa cuando habla de exhortar, ¿sí? Parece como, como retar, ¿no? Cuando habla uno de, le tengo que retar, lo tengo que castigar. Y verdaderamente lo tenemos muy alejado del concepto de lo que presenta la escritura. O sea, por lo menos yo Sí. lo veía muy distinto en algún momento a lo que De- presenta y lo distingue, o sea, lo sí, diferencia de esto. Digo, y y todo ese debemos ser, proceso tiene que ver en esa exhortación, todo el proceso de Mateo 18. sí, sí, es que el acercamiento entonces nuestro hacia nuestro hermano que está en pecado debe ser como el acercamiento de Cristo a nosotros, que es el Paracletos, ¿no? Que es
el abogado, que es el consolador, que es el ayudador. Tenemos que mostrarnos como aquellos que estamos para consolarlo, para ayudarlo, para levantarlo, para edificarlo, eh, no como quien se acercó para condenar, sino para mostrarle el camino correcto y mostrarnos como amigos, ¿no? Como Vital. aquel que es más, mostrarnos como aquel que quiere estar más cerca que un hermano, ¿no? Bueno, y había algunas Dice, citas. sí, dice ahí, voy a leer la parte que está en negrita por motivos de tiempo. Dice, todos los que defienden los principios de verdad necesitan recibir el celestial, disculpen, ahí, necesitan recibir el celestial aceite del amor. En toda circunstancia la reprensión debe ser hecha con amor. Entonces nuestras palabras se reafirmarán Qué sin bueno. exasperar. Cristo proporcionará por medio de su Espíritu Santo la fuerza y el poder. Esta es su obra. Y esto concuerda perfectamente con lo que estábamos viendo. O sea, si se hace en el Espíritu de Cristo, la obra va a ser reafirmar sin exasperar. Va a ser edificar y no seguir derrumbando y destruyendo y aplastando. Porque esa es la obra de Cristo. Dice, hay personas que se enorgullecen de ser abiertas, rudas, descorteses y a eso le llaman franqueza, que mucho pecado de eso. Yo, ¿verdad? Pero ese nombre no es correcto. Es egoísmo de la peor clase. Ah, pero yo le dije la Terrible. verdad. Ah, yo le Sí, dije la verdad, ¿eh? No, no, eso no me puede negar. sí, tremendo. Está fuerte eso. Brinco a la otra parte que está en oscurita, ahí en negrita. Sería bueno que nos examináramos para ver qué clase de espíritu estamos acariciando. Aprendamos a hablar suavemente, tranquilamente, aún bajo las peores circunstancias. ¿No dice que va a venir la simiente y no alzará la voz? En Isaías 42, no va a alzar Isaías, la voz. ujú, Un poco hablándonos sí, acerca de su carácter. el Espíritu de Cristo Y también leemos ahí. esta es un Dice, poco más larga. Si querés la sí, comento, ¿querés, Carlos, para darte un sí, respiro? sí. Bueno, Bueno, sí, dale. por lo menos a mí lo que me gustó de esta cita, le deseo a toda la gente, es la parte donde Jesús, o sea, nos presenta el caso de qué es lo que hacía él. Y él dice que se sentaba de niño a los pies de estos grandes hombres, de estos sabios, en negrita, escuchaba sus enseñanzas como quien buscaba sabiduría, interrogaba a esos maestros. Y me gustó pensando en cómo nosotros nos acercamos a la autoridad nuestra, ¿sí? En este caso, autoridad espiritual. ¿Le discutimos porque no cree como yo o nos acercamos como este niño Jesús, como quien busca sabiduría, haciendo preguntas sinceras? Después dice, Jesús se presentó como quien tiene sed del conocimiento de Dios. Sus preguntas sugerían verdades profundas que habían quedado oscurecidas desde hacía mucho tiempo y que sin embargo eran vitales para la salvación de las almas. Al paso que cada pregunta revelada cuán estrecha y superficial era la sabiduría de los sabios, les presentaba una lección divina y hacía ver la verdad desde un nuevo punto de vista. ¿Y qué produjo esto en los líderes? Dice, o qué hubiese producido, de haber seguido los trazos de la verdad que él señalaba, habría realizado una reforma en la religión de su tiempo. Y yo pensaba, tal vez nosotros queremos ir, o lo pienso por mí, tal vez no es buscarlo, pero me hago cargo, tal vez uno piensa de que afirmando algo, ¿sí? Llevándole un montón de versículos y evidencia, podemos generar un cambio cuando tal vez el método que usaba Jesús distinto, si era aceptado por aquellos líderes, generó un cambio. En nuestro caso, si fuéramos de la misma manera, buscando con sinceridad a través de preguntas que abran el entendimiento, podría haber generado en ellos, como ahora, un cambio, una reforma en la religión. Tal vez en vez de eh, 1 Corintios 8:6, hay solo un padre, un solo hijo, realmente hacer preguntas con respecto a esos textos. ¿Qué dice la Biblia con respecto a Dios? ¿Quién es el Dios del que me habla la Biblia? Y dejar con la incógnita, o sea, con la incógnita buscando en la escritura esos pasajes. La verdad que tengo dudas. Mateo 28:19, 1 Corintios 8:6, Juan 17:3. ¿Qué es lo que dice? ¿Me podrá explicar? ¿Nos podremos juntar algún día? Digo, son sugerencias que lamentablemente no he seguido y he tenido o sea, peores resultados
que estos que veo en la palabra. Perdón que me pongo tan en primer lugar, pero no quiero que sigan algunos pasos lamentables que uno ha seguido y está bueno aprender de nuestro maestro en este sentido. Pregunta 6. Y acá ya nos vamos metiendo a los cuidados, ¿sí? Dice, ¿qué cuidados debemos tener al dirigirnos a un canal sobre nosotros? ¿Y qué ocurre cuando se dice mal de las autoridades? Y hay dos textos de Éxodo. Uno que está en el 22-28, que dice, a los jueces no injuriarás, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo injurio? ¿Qué pasa si yo lo maldigo? Éxodo 21:17. Igualmente el que maldijere a su padre o a su madre, morirá. ¿Sí? O sea, las consecuencias de mi decisión pueden ser de sabor de vida para vida o de muerte. Como dice Gálatas capítulo 6, que uno puede sembrar para la carne corrupción y cegar corrupción, o para el espíritu y cegar vida eterna. Son las decisiones, ¿sí? Y en este sentido uno debe ser cuidadoso. No quiero decirlo egoístamente por uno, porque no es que uno está hablando de eso, pero las consecuencias de eso llevan a la muerte. No sé qué pensás, Carlos, con respecto a esto, si se entendió, si tiene sentido. Ah, perdón, Carlos, estás en silencio ahí. Sí, Ahí está. totalmente tiene sentido. A mí me llama la atención el parecido del mandamiento, ¿verdad? Del mandato Honra. de honra a tu padre y a tu madre con honrar al rey de Pedro. Es, Entonces, ahí vemos cómo la consecuencia viene siendo la misma, ¿no? Porque claro. si no El primer honramos, mandamiento con promesa. sí, y la promesa es que nuestros días se alargarán. Pero aquí entonces vemos que a quien no honra a padre o madre morirá. Sus días no se Claro. alargarán, se acortarán. Entonces esto se aplica también a otras autoridades porque también se nos dice que honremos al rey. ¿Y cuál es la bendición de honrar al rey? Que nuestros días se alargarán porque viviremos piadosamente, como decía los versículos, ¿verdad? Y en paz y tranquilamente, como decían varios versículos atrás que estuvimos leyendo, creo que fue en Timoteo. Y si pues no lo honramos al rey, pues igual como cuando deshonramos a los padres, pues nuestros días se acortarán. Y lo vemos, digo, el caso de Daniel que acabamos de leer hace un ratito, es una manifestación clara. No tiene que ser el rey que cumpla con mis ideales políticos, mis aspiraciones, que no debieran haber en el mundo cristiano, pero Daniel lo hizo en el contexto de opresión, de Ujú, cautiverio, y recibió la bendición prometida. ¿Sí? ujú, Bueno, leemos Daniel 12 al final de que iba a recibir la recompensa, y también la recibió el rey. Qué impresionante esto. ujú. La 7 que dice, ¿qué precaución se debe tener antes de aceptar acusaciones contra cualquiera? Cuando alguien viene y se nos acerca para acusar a alguien más, ¿No sabes? sí, ¿qué tal? Que fulano hizo esto, hizo lo otro, yo lo vi haciendo tal y tal cosa, me contaron que esto es lo que realmente sucede. Se nos dice que seamos cuidadosos, ¿verdad? No, dice que no valdrá un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado que se cometiere. Dice, en el testimonio de dos testigos o en el testimonio de tres testigos consistirá el asunto o se mantendrá el asunto. Es decir, nosotros, si no tenemos una doble confirmación, de verdad, dos testigos, eh, descartemos, no lo sostengamos. El asunto no debe consistir, dice, consistirá el asunto, se refiere a que quede sostenido, que quede puesto sobre algo, ¿no? Que sea mantenido en alto el asunto. Como único debe ser mantenido es cuando hay más de dos testigos. Si no, Y está en vínculo, digo, con 1 Timoteo 5:1 y 2. O sea, ¿cómo te acercás al anciano? Con dos testigos. exacto, exactamente. Y, y esto en cuanto a no dar por sentado el testimonio de una persona antes de hacer cualquier apelación. Porque qué vergüenza, ¿no? Que vengamos con apelaciones ya preparadas, con la espada afilada para, para hacer el trabajo
de Acusador. exhortación o de Ah, acusación, y en el mejor de los casos de exhortación, en el peor de acusación, y tratar de confrontar a la persona con un acto que capaz que la persona no ha hecho. Entonces, seamos muy cuidadosos, ¿no? Demos a nuestros líderes, nuestros ancianos, esas personas que son canales de bendición, antes de pensar mal de ellos, de siquiera pensar mal de ellos, démosle el beneficio de la duda y oremos y esperemos antes de hacer cualquier apelación, alguna confirmación con más de un testigo acerca de algún asunto. para la exhortación, no para la reprensión. Digo, vuelvo a Exacto. repetir el mismo pasaje porque el primer sentimiento es salir con la antorcha e ir a volver a la Ujú. antigua Inquisición. ¿Sí? Y hoy en día digo, con las redes sociales esto se ha viralizado, las fake news, me ha llegado la foto de algo, la noticia de algo y estalla esto. Entonces, digo, está buenísimo el comentario de Carlos de ser prudentes. Eh, y en este sentido, la lección nos llevaba a este punto de qué hacer cuando el canal de autoridad no cree en la palabra de Dios. ¿Sí? Podemos pensar en matrimonios, que es el primer caso, podemos pensar de líderes religiosos, ¿sí? ¿Y cuál será el efecto de actuar según el consejo de Dios? Acá lo dejo a consideración de ustedes para que lean el pasaje, por lo menos el primero que es muy conocido, ¿sí? Hablando acerca de las mujeres pueden ganar, ¿sí? A los que no creen si su conducta eh, son ganadas según la conducta de esa mujer, que tiene que ver no Ujú. con la apariencia externa, Si sino son con la del piadosas, interior. si son mujeres virtuosas y piadosas. Esto es tremendo. Digo, Sí. hay problemas de matrimonio y discusiones sobre este tema, hay un montón. Y la escritura nos da un montón de ejemplos de cómo resolver este tema. Nunca se apela a la confrontación o a la división. Dios odia, detesta el divorcio. ¿Sí? Esto está en Malaquías. No, no le gusta el divorcio. Y está buenísimo cómo presenta esto, ¿no? Sujetarse y sobre todo dice, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Eh, no sé si vos lo pensaste esto alguna vez en relación también no solamente al esposo, sino también a otros que también están viendo ese matrimonio y cómo la mujer también es de influencia. No sé, a mí me ha Ujú. pasado que tal vez llego a un hogar y no solamente es mi testimonio, sino también el de mi esposa y muchos y muchas, ¿sí? Que nos ven en pareja, eh, consideran ambas cosas y es Ujú. una sumatoria que le dé beneficio. Sí, sí. Eh, De hecho, yo creo que está vinculado, o sea, en otros versículos que habla acerca de cómo las mujeres ancianas deben enseñar a las mujeres más jóvenes mm, a, a comportarse. Entonces, ahí está el efecto, ¿no? De una mujer sabia, una mujer piadosa que edificó su casa, que capaz que ganó a su marido para Cristo en ese aspecto por su buena conducta y todo eso, tiene mucho que enseñarle a las mujeres más jóvenes. y estaba en el pasaje, bueno, en la exhortación, demás. Y el otro pasaje que estaba también en 1 de Pedro, capítulo 2 nos habla de, ahora con el gobierno civil, y en este sentido, hablando de sujetarse al rey como superior, verso 15 porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres vanos. Y dice, como libres, mas no usando la libertad para cobertura de malicia, sino como siervos de Dios. Y verso 18, sujetarse a vuestros amos, no solamente a los buenos y amables, sino también a los que son severos. Ahora ya nos saca del Ujú. gobierno civil, nos saca a la parte laboral, en este caso, bueno, una relación de amo-siervo o amo-esclavo, pero en este día podemos decir patrón-trabajador en las diferentes etapas de la historia. Y porque dice, porque esto es loable, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Entonces, hay un llamado y lo pone, o sea, si uno va siguiendo la lectura, después de esto sigue el mensaje hacia las esposas. O sea, hay todo un contexto de que manteniéndose sumisos, obedientes en este canal de bendición, hay bendición para la parte que no cree. Digo, No solo hay para el historia creyente, sino también para el otro. para el incrédulo. Haz callar la ignorancia, que se conviertan.
tremendo. Pasamos a la 9. ¿Qué ocurre cuando se blasfeman las potestades superiores? Eh, Judas 1, ¿verdad? 8 y 11. Dice, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y maldicen a las potestades superiores. Interesante que dice que rechazan la autoridad, o sea, como una cosa en general, ¿no? Todo tipo de autoridad, son rebeldes sin causa, o sea, ante toda autoridad. Me gusta que le Eh, pone nombre soñadores, que hoy es sí, una palabra tan agradable esto. Los sí, jóvenes sí, sí, soñadores y demás. sí, sí. Este, Sí, y me parece que tiene que ver con no estar despiertos y no Estar y con dormido. no Sí. exacto, y con no estar conscientes de la realidad, o sea, realmente imaginar que las cosas son de otra forma, ¿no? Y eso pasa mucho con la sociedad actual, donde se aplaude la rebeldía y la revuelta, se aplaude, la lucha por tus propios derechos, se aplaude todo El eso y se empoderamiento. admira, exacto, el empoderamiento, exactamente. Todo eso se tiende a aplaudir y se ve como lo correcto. Sin embargo, los principios del reino de Dios no son de este mundo, son muy distintos a los principios de este mundo. Y precisamente aquí se nos presenta que esos soñadores rechazan la autoridad y maldicen a las potestades superiores. Esto lo hemos visto y hemos participado de ello en muchas instancias. Este, por lo menos lo confieso de mi parte. Pero ya yo sé que Dios me perdonó. Lo confieso como Am- para que ustedes no se sientan tan mal de ustedes decir que estoy hablando de usted, pero yo estoy hablando de mí, ¿no? Porque yo sé que yo lo he hecho en el pasado y pequé de esto, ¿no? Y dice, hay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y por recompensa se lanzaron en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Dice ahí de ellos y su destino es comparado con el de Caín, con el de Balaam, con el de Coré. eh, y es triste, ¿no? Y se dice hay, porque hay un dolor, porque hay un sufrimiento, porque este no es el deseo de Dios, de que se experimente, eh, ¿verdad? Lo que experimentó Caín, Balaam, Coré. Dios no quiere eso para nadie. Y por eso está ese hay, que es un dolor de Dios, por las consecuencias de vivir rechazando la autoridad y maldiciendo las potestades superiores. No lo había considerado así, de esa parte. Gracias, Carlos. En cuanto al dolor, pensaba cuando hablabas de los dormidos, ¿sí? A nadie le gusta que lo despierten. ¡Ah! ¡Despertate que llegamos tarde! Y así nos encontramos y genera mucha resistencia hacia al que nos despierta, pero ver de que está sufriendo el ay, eh, para considerarlo eso también. Pregunta 10 y bueno, Perdóname que sí. es aplicable también a los ayes o a los ay que hay en Apocalipsis, ¿no? Estaba pensando en eso. Vos ya sabés que yo estaba pensando en eso, ¿sí? Y cómo nos gusta ver, o sea, cómo la naturaleza humana y le gusta ver esto, ¿no? Desde la destrucción. Ja, ja, vienen los ayes, las copas y los terrores del fin, y en realidad son sufrimientos. O sea, Dios está sufriendo por estas decisiones de los hombres que no quieren arrepentirse, dice Apocalipsis 9, ¿no? O sea, no Ujú. quieren cambiar esta decisión. Consideremos ahora un ejemplo sobre canal eclesiástico. Y esto, nuevamente, lo vamos a sintetizar, porque va a dar para mucho, pero es una gran historia, ¿sí? La historia está basada en 1 Samuel, capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3, pero sobre todo capítulo 1, y tiene que ver con Ana llorando en el templo por un hijo, ¿sí? Estaba pidiendo por tener descendencia, y aparece Elí, el sumo sacerdote, considerando esa situación. Elí la ve como borracha, estaba hablando, estaba balbuceando cosas, y Ana estaba abriendo su corazón a Dios.
para que mire, dice, la aflicción de tu sierva, para que se acuerde de ella, para que no la olvide, para que le des a tu siervo un hijo varón, y que si eso ocurría, le iba a dar todos los días de su vida para que sirva en la casa de Dios. Entonces, vemos en el versículo 14, donde Elí ya la estaba teniendo por ebria, y le dice Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Aleja de ti tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, señor mío, mas yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni licor, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva como una hija de Belial, pues por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Y Elí respondió y dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te conceda la petición que le has hecho. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y la mujer siguió su camino y comió y no estuvo más triste. Entonces, ¿qué hacía ella? Bueno, lo vimos acá, ¿no? Estaba abriendo su corazón a Dios por un hijo. ¿De qué la acusó Elí? Estaba borracha. ¿Qué estás haciendo acá? Hechos 2, ¿no? Esto es tan borracho a la mañana. Nuevamente, estaban abriendo el corazón a Dios. ¿Cómo contestó ella? Y siempre me hago las mismas. Hoy en día, eh, muchas mujeres y en general el pueblo de Dios ante el llamado de sus líderes estarían considerando a ese líder en particular. Y uno le podría decir a Elí, por cómo murió, en sobrepeso, por cómo tenía los hijos, ¿sí? Un mal padre. Le podría haber dicho de todo. Vos me tratás a mí de borracha y vos, Elí, te miraste en un espejo. Perdón que sea tan abierto, Carlos, pero podría haberle dicho un montón de cosas ahí a Ana, Ana a Elí, pero le dijo Señor mío. Y me llama la atención esto, ¿no? No, Señor mío, el respeto y el cariño por la autoridad que representaba él para la nación, para su pueblo. No tomó en cuenta esas palabras, ¿sí? No fue condenatoria hacia él. Eh, y es interesante que eso abrió las puertas al canal de bendición. O sea, él le responde, ven en paz y el Dios de Israel te conceda la petición que le has hecho. Hay una cita de la sierra, no sé si está ahí, no está acá en la escuela sabática, creo que está en el comentario bíblico adventista sobre esto, o no recuerdo dónde, pero que habla con respecto a estos líderes que dicen cosas que tal vez en toda su vida no están 100%, ¿sí? Y sin embargo son una bendición y uno tiene que prestar atención. Yo sé Bueno, que El mismo Caifás que profetizó que Cristo moriría por la nación, siendo un yo canal digo, corrupto, ¿no? yo lo pienso en cuanto a cuántos de los que hoy nos están escuchando, cuántos de nosotros hemos venido por distintos caminos y tal vez hoy a la distancia digamos, bueno, no estaban 100%, pero nos han ayudado en ese caminar. Y hoy uno Ujú. es crítico con respecto a determinados líderes que hoy son muy populares dentro de la fe adventista o por fuera, ¿sí? Y que han ido guiando. Entonces, a veces uno en esa ignorancia empieza solo con la crítica y se olvida de que si no hubiese habido un Elí, Ana no hubiese tenido esta bendición. Eh, no estoy justificando que hayan Elí, no estoy justificando que hayan líderes en este estado, ¿sí? Estoy hablando de estas Ana con esa fe enorme, de seguir creciendo en el canal de bendición que tenía Dios para ella. ¿Y qué acabó recibiendo? Bueno, recibió la bendición, recibió, dice, comió, no estuvo más triste. Digo, cosas del momento, cosas que le llegan después, le cambió la vida. No sé cómo lo pensás, Carlos, en relación a Sí. esto, pero le hizo un cambio tremendo. ¿Cuántas palabras dichas por siervos han cambiado la vida? Adrián Evans comenta de esta niña que le dijo que era muy preciosa y que la madre después le decía, yo se lo dije 1000 veces. ¿Sí? Y sin embargo vos se lo dijiste y ahora se siente la niña más preciosa. ¿Cuántas almas han sido benditas por siervos de Dios y han hecho un clic? ¿Sí? Digo, así como hay padres que nos han frenado, ¿sí? En ciertas actitudes, hay padres también que nos han abierto puertas con mensajes de aliento, con mensajes de bendición, y que en algunos lo han trabado y otros han abierto. Digo, para ser cuidadosos con nuestras palabras, yo pensaba eso, ¿no? Qué cuidadosos Ujú. tenemos que ser con nuestras palabras que tal vez para nosotros fue un segundo, pero para la otra persona, no sé, Sí, le abriste una puerta. sí, sí.
A mí me llama la atención que, como bien menciona Eli, no era un canal que estaba eh, 100% eh, siguiendo la voluntad de Dios. Él era un canal corrupto, pues, porque sus propios hijos, él no los corrigió. De hecho, creo que vamos a esos Claro, versículos el siguiente después. versículo habla acerca de eso. No lo estaba Sí, si corrigiendo. quiere, si quiere, léelo porque es parte de, ¿no? Él era, en ese aspecto, él era un canal corrupto. eh, y me llamó la atención porque ella dice, no tenga a tu sierva como una hija de Belial. Es interesante porque en otras ocasiones se dice que los hijos de Eli eran hijos de Belial. Entonces, eh, aunque ella no lo hizo con esa intención, capaz que en su apelación él recapacita en cuanto a su propia condición como un canal y capaz que piensa como Judá, más justa ella que yo. No sé si recuerda el caso de Judá con Tamar, Ujú. que él termina diciendo más justa ella que más justa eres tú que yo, que no cumplí mi palabra, etcétera. Este, capaz De no darle descendencia. que alguna palabra que Dios puso en ella, porque no dudo que Dios estaba trabajando en el corazón de ella, y era el Espíritu de Cristo sumiso que se manifestó aquí por medio de ella, apeló también a Elí como canal para que él recapacitara de cuál era su propósito y cuál era la razón por la cual Dios lo había puesto en la posición de sacerdote. Este, Fue una ayuda mutua en algún sentido. Digo, exactamente. el agradecimiento del canal a la fuente produjo también una recapacitación y una bendición nuevamente. O sea, Exactamente. Y este circuito. volvemos al mismo primer versículo que leímos en la primera pregunta, donde vemos que hay un doble beneficiado siempre. O sea, orar, interceder, ser agradecido, produce que vivamos en paz y tranquilamente No estuvo más triste. y también hace que esos canales, exacto, y también hace que esos canales conozcan la verdad y sean salvas, ¿no? Porque Dios está también tratando de alcanzarlo a ellos, aunque se hayan corrompido. Bueno, los pasajes ahí ya Carlos los había adelantado en relación a esto. Y habían dos citas, ¿sí? Una de ellas dice que Ana no emitió reproche alguno. Esto está en Patriarcas y Profetas, página 554. Dice que confió a Dios la carga que ella no podía compartir con ningún amigo terrenal. Fervorosamente pidió que él le quitara su oprobio. Y me gustó esto en relación a... Está buenísimo el recurrir a agentes humanos, ¿sí? Pero ella fue a Dios directamente, confió en Él para que, para que le sacara esa carga que tenía social, de que tenía que tener un hijo, una descendencia, etcétera, etcétera. Y sin embargo fue también una bendición todo el contexto por cómo se dio. Porque lo buscó a partir de estos canales. Y en la página siguiente, página 555, dice que el sumo sacerdote se conmovió profundamente porque era hombre de Dios. Y en lugar de continuar reprendiéndola, pronunció una bendición sobre ella. Esto es lo que comentabas, Carlos, en relación a cómo le puede haber afectado tal vez esa palabra hija de Belial o alguna cuestión en relación al Señor trato, mío, el Señor mismo mío, Señor mío. la conmovió, lo conmovió. O sea, como que no se esperó, me imagino, ¿no? No se esperó que venía por ahí. La voy Ujú. a tratar de ebria, me va a querer retrucar. Y hoy en día estamos así, ¿no? O sea, nosotros tiramos una palabra, sabemos que... Y el apóstol Pablo habla, ¿no? De responder al mal con el bien. Y que eso va a amontonar ascuas de fuego sobre su cabeza. Esto, ¿no? Lo conmovió y pronuncia una bendición. Si la pregunta 11 dice, evaluemos un ejemplo de un canal matrimonial. ¿Cómo se dirigió Raquel a Jacob ante su desgracia de no poder tener hijos? ¿Qué acusación indirecta percibimos? ¿Qué reacción provocó esto en Jacob? ¿Qué contraste notamos con la experiencia de Rebeca e Isaac? Y ahí leemos en Génesis 31 y 2, ¿verdad? El caso de Raquel y Jacob dice, y viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana. Y decía Jacob, dame hijos o si no, me muero. Ahí vemos que primero que la motivación para tener hijos no era buena, era por envidia.
este, tenía envidia de su hermana. ¿Y qué es lo que le dice Jacob? Dame hijos o me muero. Hay como una culpa, ¿no? Me está diciendo, es tu culpa que yo no tenga hijos. Dámelos. O sea, y por eso dice Es un pensamiento suicida también. Me muero. sí, Se acabó todo acá. sí, exacto, y es manipulativo y a la vez, Sí, totalmente. y a la vez también, o sea, Tóxico, echa diríamos hoy. culpa, ¿no? Tóxico, diríamos hoy, sí. Lo interesante es que esto, pues, obviamente va a producir es como una acusación hacia Jacob, es tu culpa que yo no pueda tener hijos y Jacob se enojó con Raquel. Y entonces actuando bajo coraje, le decía, soy yo en lugar de Dios que te impidió el fruto de tu vientre. Son palabras ásperas, duras. Se Es quitó del como lugar de que bendición él. sí, sí, soy yo en lugar de Dios que te impidió el fruto de tu vientre. O sea, no me eches la culpa a mí. Eso es Dios Echásela. que no te está así, échasela a Dios. A mí no me diga, tú eres la que no puede dar fruto, no yo. Tú eres aquí la estéril, Claro. no yo. Este, entonces es un poco frío, ¿no? Un poco frío y muy distinto a lo que hizo Isaac Isaac. cuando Rebeca no podía tener hijos. Dice, y oró Isaac a Jehová por su esposa, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió a Rebeca, su esposa. Así 20 años, que ¿no estuvo así? Desde, 20 ponele que los años, 40 se casó, 60 años, los 20 años 60 después. sí, 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 20 años sin poder tener hijos, pero Isaac, ¿qué hizo? Oró a Jehová, y aceptó Jehová y concibió a Rebeca, su esposa. Así que dos actitudes muy distintas. Este, Jacob como que se salió ahí él mismo se quitó como un canal de bendición y perdió la oportunidad dejándose llevar por el coraje, por la ira, por el enojo. Se quitó a sí mismo como un canal de bendición para Raquel en esa instancia, ¿no? Este, contrapuesto con Isaac, que fue a quién? Pues fue a Jehová Adiós. y oró por su esposa. Y, y entonces esto produjo una bendición para Rebeca y para él también, a fin de cuentas. Pasamos entonces a la pregunta 12 y ahora nos lleva a analizar, ya vimos caso de iglesia, vimos caso de familia y ahora vamos a meternos en casos gubernamentales. Caso de Saúl y David. Un rey, pero dos ungidos. ¿Quién era Saúl? En 1 Samuel 10:1 nos dice, tomando entonces Samuel un frasco de aceite, lo derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su heredad? ¿Quién era Saúl? Un ungido. Esa es la primera respuesta que podemos dar. Pero en 1 Samuel 16:13 nos dice que Saúl tomó el cuerno del aceite y lo ungió entre sus hermanos y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. ¿Sí? ¿Quién era David? Era otro ungido. Entre medio pasa lo de 1 Samuel 15, donde, eh, bueno, es una historia un poco más larga para explicar acá, pero tiene que ver con que él no siguió lo que Dios le había dicho respecto a los sacrificios, ¿sí? Y que tiene que ver con otra cosa anterior de 1 Samuel 14, etcétera, etcétera. O sea, donde Saúl estaba tomando otro camino respecto a lo que Dios le había llamado respecto a este punto, donde también Dios permite esto por voluntad del pueblo y podemos ir una larga cadena para atrás. Pero yendo un poquito para adelante, ¿sí? 1 Samuel 18, del 7 en adelante, encontramos que a lo largo de la vida de David y de las victorias que obtuvo en batalla, la gente empezó a vitorearlo más, ¿sí? Que Saúl mató a 1000, David a sus 10.000, y esto generó un estado de envidia, de celos, al punto de querer matar a David. En el verso 11 dice que arrojó Saúl la lanza diciendo enclavaré a David en la pared, pero David lo evadió 2 veces, o sea, tuvo buenos reflejos, por lo menos lo que presenta en el verso 11, tuvo más temor de David y Saúl fue enemigo de David todos los días. ¿Qué ocurre? Bueno, la historia nos cuenta de que David se esconde, se escapa, huye y en una de estas búsquedas que hace Saúl para localizarlo y matarlo, David lo encuentra en ese lugar secreto y tiene la posibilidad de matarlo, él y quienes estaban acompañándolo, y en vez de matarlo,
porque quienes lo acompañaban le dice, esto está en verso 5, sucedió después, esto es 1 Samuel 24:5. Sucedió después de esto que el corazón de David le golpeaba por haber cortado la orilla del manto de Saúl. Había hecho una macana, un lío. Y dijo a los suyos, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. Esto después, al amanecer, se lo cuenta a Saúl, ¿sí? Sale el encuentro y le cuenta esto, de que podía haberlo matado, y Saúl reconoce este gesto y termina agradeciendo y bendiciendo a Saúl y prometiéndole de que no le iba a generar daño. Esto pasa no una sola vez, sino como está también relatado en 1 Samuel 26, 1 al 25. Ocurre dos veces una situación similar, ahora robándole la lanza, robándole un par de cositas más, pero no quitándole la vida, bajo el mismo concepto. No voy a tocar al ungido de Jehová, no extienda mi mano contra él, porque él es esto, él es el ungido. Siendo que él era ungido también, ¿verdad? O sea, no es que era ungido uno y no era ungido el otro. Pero entiende este concepto. Y la sierva dice que cuando Saúl oyó las palabras de David, se humilló. Perdón, Carlos. Sí, sino que quería mencionar algo muy que me llama la atención acerca de esto, ¿no? En ambas instancias a las que hace referencia a la lección, y bien mencionaste, eh, el acto de David de humillarse y de respetar a Saúl, aun siendo Saúl quien busca su vida, Su enemigo. generó, generó palabras de bendición de parte de Saúl para con él. O Las sea, dos veces. No están las dos señaladas acá, veces, ¿verdad? sí, las dos veces. O sea, y mira el énfasis que pone la Biblia, que las palabras de David cuando se aparece a donde Saúl para mostrarle, por ejemplo, el canto de túnica o de capa, mejor dicho, le dice, Mi señor el rey. mi señor el rey. Y cuando miró atrás, ¿qué hizo David? Inclinó su rostro a tierra, hizo reverencia. Es interesante esta actitud de David, o sea, y no me voy a poner a leer todos los versículos, pero hay una Verso 8. bendición, exacto, y hay una bendición más adelante. No está acá, eh, no lo puse, pero ¿No es lo del... pusiste? Sí, No. pero Saúl termina diciendo, yo sé que tú eres mejor hombre que yo y que tú reinarás sobre Israel. Y le dijo, hijo mío, en ocasiones, ¿eres tú, David, hijo mío? En la otra ocasión que no está aquí, que es el capítulo 26, este, era como que tuvo momentos de recapacitación en algún momento y se volvía y dejaba de perseguir a David por un tiempo, aunque el espíritu malo que lo atormentaba volvía y lo instaba a buscar a David. Pero vemos que el apelar en respeto, en reverencia, en sumisión, hacía que David tuviera algún tiempo de paz, que de eso veníamos hablando desde el principio, ¿no? Era bendición para él y también en cierta forma para Para Saúl, ¿no? Saúl. La sierva, por eso no puse los versículos porque directamente Sí, lo coloqué con lo que dice la sierva por la ujú, distancia. Y sí, decía, cuando Saúl oyó las palabras de David, se humilló y no pudo menos de advertir su veracidad. Sus sentimientos se conmovieron profundamente, como lo de Lid, ¿verdad? Y la misma frase, al darse cuenta de que había estado completamente en él el poder del hombre cuya vida buscaba. David estaba en pie ante él, consciente de su inocencia. Con ánimo enternecido, Saúl exclamó, más justo eres tú que yo, como decía Carlos recién, que me has pagado con bien. ¿Qué frase? Habiéndote yo pagado con mal. Esto lo trastocó, ¿sí? En ver la bondad de Dios en David, lo trastocó, lo cambió. Porque dice, porque quien que encuentra a su enemigo y lo deja ir sano y salvo. Jehová te pague con bien lo que en este día has hecho conmigo. Ahora tengo por cierto que tú has de reinar. Lo que comentabas, Carlos. Y que el reino de Israel se mantendrá firme y estable en tus manos. Y David hizo un pacto con Saúl a saber que cuando esto sucediera, miraría con favor la casa de Saúl y no raería su nombre. La sierva comenta también de este segundo caso en que David respetaba la vida de su soberano, hizo una impresión aún más profunda en la mente de Saúl y arrancó de él un reconocimiento más humilde de su falta. Le asombraba y subyugaba la manifestación de tanta bondad. Y ahí está el texto que dice, bendito seas tú, David, hijo mío.
no dejo de pensar en Romanos 2:4, que es la bondad la que Lo que nos nos guía al lleva al arrepentimiento. arrepentimiento. No dejo de pensar en Tremendo, eso. O sea, cómo el mantener en este canal de bendición trajo una bendición para Saúl. tremendo. Digo, tomás dos situaciones, tomás dos caminos. O lo reconoces, o como el marido de Abigail, se endurece el corazón a tal punto que termina falleciendo. Son dos caminos que el hombre está eligiendo constantemente. ¿Qué hago con esto? ¿Sí? Esta ascua que tengo en la cabeza que se me está amontonando, esta bondad. ¿Qué hago con eso? ¿La recibo y manifiesto eso o la rechazo? Constantemente, se nos está juzgando qué hacemos con eso. Y ya vamos terminando, Dice, Carlos. sí. ¿Qué debemos hacer si a pesar de seguir el modelo divino de apelaciones con el respeto debido, los canales permanecen corruptos? La defensa y vindicación de quién debemos esperar. Considera los siguientes dos ejemplos. Uno en el cual se siguió la voluntad de Dios y en el otro no. Y leemos ahí en Éxodo 23:2. Nos dice, no seguirás a los muchos para mal hacer, ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravio. Si la mayoría, si los líderes se van por una dirección que tú sabes y reconoces que está mal, no te vayas por esa línea. O sea, No tu te tires en el mismo respeto, pozo. sí, por el mismo precipicio, ¿no? Entonces, este, esto conecta con qué hacer en cuanto a obedecerlo, ¿verdad? Y respetarlo y honrar a las autoridades cuando están corruptas y cuando están pidiendo que hagamos algo en contra de la ley de Dios. Vimos hace un rato que, que debemos obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿no? Y, Que el caso y ahí aquí, es la presión del pueblo sobre Aarón para construir el becerro. Y que Moisés le pregunta, ujú, ¿no? ¿Qué hiciste para...? ¿Sabes qué ajá, me hizo acordar esto? Al tiempo del fin y el pueblo presionando a los legisladores para que saquen estas leyes. ujú, Y tiene que, o sea, digo, hoy en día hay toda una construcción de empoderamiento de las masas para que presionen constantemente, para que los diputados, los líderes hagan lo que el pueblo les pide. Es como una subversión del modelo divino, donde ahora ujú. el canal le dice a la fuente qué es lo que tenés que hacer. Sí, sí, totalmente. Y yo creo que tiene que ver en gran medida por la falta de temple, de, en cuanto a tu posición, o sea, ¿cuál es tu propósito de estar ahí? ¿Por qué tú crees que Dios te ha puesto en esa posición? Es para bendecir, no vas a coincidir con aquellos que están bajo tu cuidado en lo malo, cortándote a ti mismo como un canal de bendición y quitándote a ti mismo como un canal de bendición. Este, por eso Moisés le dice a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? O sea, el pueblo le pide a Aarón, el pueblo ya pecaba en su corazón, el pueblo le pide a Aarón, Aarón Hacenos dioses. hace el becerro, se los da, les da la fiesta que querían y Moisés le dice que Aarón trajo ese gran pecado. O sea, si nosotros nos dejamos seducir por la presión, por la mayoría, por, qué sé yo, por otras figuras de autoridad que están ejerciendo presión sobre nosotros, La nosotros responsabilidad no cae sobre ellos, cae sobre... estamos trayendo nosotros pecados sobre ellos cuando consentimos y hasta auspiciamos y participamos de aquello que sabemos que no está bien. Y después está el Y caso... Ah, perdón. sí, no, exacto, está el caso también, el ejemplo de Caleb y Josué, ¿verdad? Cuando tuvieron la presión de los demás espías, recordemos que eran 12 espías que estuvieron 40 días reconociendo la tierra, de los 12 10 se, ¿verdad? Dieron un informe pesimista y dijeron que no iban a poder tomar la tierra. Josué y Caleb permanecieron creyendo en que Dios les daba esa tierra que sería suya, que ya era suya, y decían, vayamos y poseámosla porque Dios nos la ha dado.
Este, pero vemos que todo el pueblo se fue con el testimonio de los otros 10, pero con todo y que todo el pueblo se fue y hasta amenazó de apedrearlos con piedra, nos dice ahí en Números 14, en el Nueve, versículo el 9 y el 10. El 10 el entonces 10. toda la multitud habló de apedrearlos con piedra. Ellos se mantuvieron y entonces Dios intervino. O sea, hay un proceso donde se tiende a ceder y hay maldición tanto para cuando tú cedes a lo malo, hay maldición para ti, para los demás. Tú traes más pecado sobre ellos cuando tú cedes, sabiendo lo que es malo, tú traes mayor pecado sobre ellos. Esto me viene a la mente Adán y Eva, ¿no? Eva fue engañada, pero cuando Adán, que era un canal de bendición, consciente con el pecado de ella, a sabienda, entonces él trae un mayor pecado sobre Eva, porque se reafirma el pecado en Eva. Entonces, así también vemos que eso ocurrió con Aarón y el pueblo, pero en este caso vemos que la fidelidad hizo que Dios interviniera. La fidelidad de estos pocos, de estos dos hombres, me imagino que junto con Moisés, Aarón y unos muy pocos, Dios mismo interviene. Dios mismo intervino y no permitió que, ¿verdad? Que fueran apedreados ni que ningún mal viniera sobre ellos. Así que, ¿a qué somos llamados? Somos llamados a permanecer fieles a Dios, a fieles a la verdad, aun cuando pues no acepten nuestras apelaciones o nuestras exhortaciones en el Espíritu de Cristo. Permanecer fieles y Dios, ante cualquier presión, Dios no nos va a dejar en vergüenza. Tarde Esa o fue la fe. temprano. Ujú. Perdón, Carlos, Carlos, adelante. Sí, no, que Dios no nos va a dejar en vergüenza. Que, Él, Él va a obrar a su tiempo, tarde o temprano. Por eso digo, puede ser que a primera instancia parezca que somos aplastados, eh, podríamos decir, perseguidos, humillados, pisoteados, pero tarde o temprano Dios no nos va a dejar en vergüenza. Si nuestra decisión es serle fiel a Él por encima de cualquier presión humana. pensaban que esa fe ya estaba operando desde antes, ¿verdad? Cuando hablaban de que Él nos iba a meter en la tierra, Él nos entregara, ellos ya estaban creyendo en Él antes de todo Ujú, esto. Por eso que se mantuvieron fieles a Él hasta el final y bueno, creyendo de... ujú. Digo, porque también lo que ocurre es cuando nosotros manifestamos de que necesitamos revelarnos o hacer algo para manifestar que esto es correcto, en realidad lo que estamos diciendo tácita o directamente es de que Dios no va a intervenir, de que Dios no es Ujú. poderoso para intervenir y traer una modificación, un cambio a esta situación. Sí, Eh, a mí me llama la atención, Leandro, que la apelación de Josué y Caleb fue una apelación sincera y realmente era una apelación con el interés genuino de que ellos recapacitaran, les trataron de recordar lo que Dios les había prometido, ¿no? Que los introduciría. No teman, no teman, o sea, vamos, vamos, era tratando de animarlos. No era una condenación, no era ustedes, hombres de poca fe, van, no lo está, no claro, se merecen condenando. la tierra que Dios les prometió, si no hacen esto y aquello, que es lo que Dios nos dijo, van a perecer. No. O sea, nada de eso. Ellos les trataron de recordar las promesas de Dios. Qué lindo. Y, y con todo Los eso, pues animan a trataron tener la misma fe. sí, y con todo eso trataron de apedrearlo. O sea, de ahí iban a apedrearlo cuando aún con espíritu sumiso y hasta cierto punto genuino, o sea, un deseo sincero de que ellos participaran de la bendición de las promesas de Dios, este, fueron recompensados con apedreamientos si Dios no intervenía antes, ¿no? Me haces acordar al texto este de María Magdalena, de este pastor que yo siempre olvido el nombre, donde habla de Robert que Whelan, Wieland, donde Whelan. la manifestación o sea, la negación de sí mismo de María es lo que genera también el efecto contrario en Judas. Digo, Ujú. porque ellos también se tuvieron que negar a sí mismo para decirle, vamos, Dios se va a agradar de nosotros, Él nos va a meter. En el sentido de que los están sumando y se están
O sea, están negando esas ganas también de que tienen de condenar. O sea, yo pensando desde ese lugar, ¿no? De querer condenar, de querer despreciar, de que, bueno, yo fui el único que acepté con Caleb, listo, entremos. José y Caleb, vamos. Eh, y genera estos sentimientos tan diferentes, ¿no? De querer Sí, matar a opuestos, querer. Claro. son opuestos. Eh, Un espíritu contrario, ¿no? El espíritu de sí, Satanás y el espíritu de Cristo. Y fue el espíritu sumiso de Cristo. Hay una cita muy interesante de Elena White en, o sea, lo dice el manuscrito 43b de 1891, pero también se menciona en otras instancias cuando se habla del origen del conflicto. Eh, por ejemplo, cuando Cristo se ofrece como dice el manuscrito que estoy haciendo referencia, que cuando Satanás preparó su solicitud de que se le hiciera gobernante del mundo en perspectiva, se le dijo que Cristo gobernaría, que Cristo se había comprometido a tomar la tierra con todas sus posibilidades, y esto despierta un, un, un odio en Satanás aún más porque ¿qué hizo Satanás? Pedirle a Dios que le diera. ¿Qué hizo Dios? Darle a Cristo y Cristo simplemente recibir y de su corazón asumir la responsabilidad y comprometerse bajo Dios en hacer todo cuanto sea posible para rescatar aquello que en potencialidad o posibilidad, podríamos decir, había la posibilidad, ¿verdad?, de que pecara y que quedara desconectado. Este, y este espíritu de acercarse, este espíritu, y dice que él pensó que cuando el hombre pecó, Dios soltaría y se desconectaría de la raza humana, pero no. Y esto lo dejó en asombro y en shock y se levantó con más coraje aún. O sea, entonces vemos cómo lo eh, mismo. la misericordia a Satanás le despierta coraje. Y entonces, porque queda contrastado y claramente expuesto su fealdad de Gálatas carácter, ¿no? 4, hijos de la promesa. Los hijos del antiguo pacto, De, los hijos de la carne, persiguen a los que son los hijos de la promesa. exactamente, Bueno, exactamente. vamos a ir dando pistas para el próximo trimestre. Eh, pregunta 14 y con esta finalizamos la lección. Dice, considera también números 12, 1 al 15, prestando atención a María y cómo Moisés reaccionó. La defensa de quién esperó Moisés. ¿Qué lecciones podemos aprender de esta historia? Y es como que uno recuerda la historia, pero a la pregunta digo, bueno, quiero responderla a ver si me acuerdo sin haber leído el pasaje y es como que estoy esperando, a ver, ¿qué dice Moisés respecto a esto? Y lo que aparece en el pasaje, lo voy leyendo, y Miriam y Aarón habló con Moisés a causa de la mujer etíope que había tomado, porque él había tomado mujer etíope, y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y en el verso 3 me parece algo asombroso. Dice, y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. La defensa de quién esperó Moisés. O sea, no hay respuesta de Moisés. No No se contesta. defendió, no se defendió. Esto me parece algo llamativo o sea, que habla y explica qué es esto de que era manso. Estaba recibiendo todos los achaques, estaba recibiendo toda la... Digo, cuando uno lee Isaías 53:3, uno piensa en ese varón de dolor experimentado en quebranto, que era experto en esto, y piensa en varón que era muy manso, más que todos los que había sobre la tierra, y uno no deja de pensar de que no fue sobre todos, porque el más manso, ¿sí? Todavía Cristo. no se había manifestado en carne, pero nos estaba revelando acerca de Bueno, esto. ¿Sí? pero Que se estaba digo, como cordero manifestando fue ahí por llevado, medio ahí se estaba digo, como manifestando por medio de Moisés, ¿no? totalmente, totalmente, perdón, error mío ahí. Sí, totalmente. Y digo, como cordero fue llevado al matadero, no abrió su boca. Moisés no abrió su boca, no contestó, esperó en Dios. Dios responde porque oyó. Y digo, cree Moisés en que Dios estaba oyendo. Porque esto lo cree Moisés. ¿Cómo Ujú. sabía? Él sabía que estaba oyendo. ¿Qué lecciones podemos aprender de esta historia? Y me da la sensación no solamente de esta, sino en general, y ya como dando un cierre a toda esta lección, me da la sensación de que hay un deseo humano
de no ver esto, ¿sí? Y de creer que estamos solos. Y lo que nos presenta constantemente la Escritura, lo que nos presenta Dios en su palabra, es de que Él está constantemente atento a nuestras necesidades, a nuestros dolores, de que cuando somos afligidos, Él es afligido, y Él viene a salvarnos, a levantarnos. Piensa en Isaías 63. Él está constantemente, desde la antigüedad, tal vez desde tiempo en donde nosotros estamos en ignorancia, Él está ahí constantemente y quiere que descansemos en Él, que confiemos en Él y que podamos entender de que lo único que desea es ser un canal ser una bendición para nosotros, bendecirnos constantemente. Y qué mayor bendición que el de saber de que somos sus hijos. Dios, bueno, Ujú. es algo que una de las cositas por lo menos que me deja, no la lección entera, pero sí este punto, el 14, y que lo conecto con varias historias. Sí, sí, Carlos, yo como comentario final de esta misma, ¿verdad? De esta misma historia que mencionaste, pero también de todo lo que venimos viendo, vemos que por no honrar al líder, María y Aarón recibieron castigo, ¿no? Por poco se acorta la vida de María si no llega a haber intervención de Moisés en oración, el mismo que estaba siendo atacado. Ora por quien lo ataca. Por otro lado, o sea, en ese caso no wow. hubo honra, en ese caso no hubo honra hacia el líder. No se honró al rey, no se honró al príncipe, por decirlo de esa forma, y sus días se iban a cortar. Eh, pero él como quiera intercedió, porque tiene el Espíritu de Cristo que lo lleva a interceder, ¿no? Por otro lado, vemos a Moisés no sintiendo la necesidad de defenderse, sino con una confianza tan grande en Dios que le deja en las manos a Dios eso. No se pone a condenarlos, sino que busca de hecho la salvación y la restauración, hasta la restitución de aquellos que habían hablado en su contra. No hizo nada que pudiera entorpecer o hasta cierto punto alimentar la rebeldía que ellos tenían hacia su persona. Este, no buscó defenderse, vuelvo y repito, y hago hincapié en la defensa porque es nuestra naturaleza carnal, es prácticamente, puedo decirlo así, intrínseco la autodefensa. Querés Este, justificarse y quiere querer un chivo justificarse, expiatorio. quiere justificarse, defendernos y nosotros mismos limpiar nuestro propio nombre o nuestra propia reputación. Eh, y esto, recordemos, esto en caso de que hayan canales corruptos o en caso de que se haga algo en nuestra contra, eh, tenemos que, o sea, somos exhortados a dejar el asunto en las manos del Señor, a Amén. no buscar defendernos, a ser mansos. Esto implica hacer silencio, esto implica permanecer callado como Cristo ante Pilato y ante Herodes. Esto implica no decir nada como Moisés en ese momento. Esto implica dejarle nuestra defensa a Dios. Y lo maravilloso es que el sábado es el día donde aprendemos de estas cosas y sabemos que es Jehová el que lo hace, que nos santifica, porque realmente vos decís toda esta frase y digo, ay, porque mi naturaleza me tira para otro lado, Carlos, ¿qué querés que te diga? O sea, tengo más Ujú. ganas de responder y contestar, y es que uno, eh, a medida que sigue aprendiendo estas cosas, es como algo que te frena, o la respuesta rápida, o el mensaje, o el audio, o lo que sea, hay algo que frena y que hace que pienses, y ese es Dios constantemente que está operando en nosotros para que eh, Cristo sea formado en nosotros, que ya no se Ujú. vea más eh, A Leandro, sino a al Cristo, viejo hombre. Ni a Amén. Carlos, sino a Cristo. Amén. Bueno, espero que hayan disfrutado la lección como la disfrutamos con Carlos. Es tarde ya y les agradecemos por haber estado hasta estas horas de la noche. Verán nuestras caras, por más que esto está grabado, venimos también con un cansancio del día y les agradecemos y agradecemos también a Dios que nos da la fuerza, la vida para hacerlo. Y queremos terminar pidiéndole a Dios y agradeciéndole también por esto. ¿Sí? Nos acompañan, los voy a invitar para orar. Amoroso Padre y buen Dios,
Gracias, Señor, por este sábado, gracias por el descanso y gracias, Padre, por todas estas lecciones que eh, hacen en el mayor amor y cariño y tacto posible resaltar nuestro antiguo hombre, nuestro viejo hombre, para poder buscar, Padre, en ti misericordia. Y te doy las gracias, Padre. Gracias por este ministerio de condenación, ministerio de muerte. Gracias, Padre, por abatir en el polvo nuestra gloria, para que eh, aprendamos de que tú tienes mejores promesas y que deseas hacer todas estas en nuestra vida. Señor, enséñanos este buen camino, y pido especialmente por aquellos que hoy están en autoridad. Pido por los que nos están dirigiendo en Puerto Rico, en Estados Unidos, también acá en Argentina y en cada uno de los países que están aquí presentes. Así también por los ministros, Señor, por los matrimonios, por aquellos que hoy están tomando decisiones, que tú estés con cada uno de ellos. Y aún ese pedido inocente de personas famosas y demás, Padre, rogamos por cada uno de ellos, sabiendo que tú tienes un plan, pero también agradeciéndote, Señor, por esta bendición que nos das de alargar la vida al mantenernos en este canal de bendición. Señor, gracias, gracias por pensar constantemente en cada uno de tus hijos, por no hacer acepción de personas. Y ruego, Padre, que este sábado sea un quiebre para muchos de nosotros, para aquellas decisiones que debamos tomar, ponerlas en tus manos y aprender de tu Hijo, aprender del Cordero en todo este camino. En el nombre de Jesús, ruego y agradezco por todas estas cosas. Amén, Señor. Amén. Carlos querido, buen sábado, cuando lo sea, ¿sí? Que tengas un Ajá, muy feliz sábado igualmente a ti. y saludos para la familia, para todos. Un abrazo grande para todos. Bendiciones.